¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como vieron, el tema de hoy es el hábito de buscar a Dios. Y bueno, siempre con la definición de hábito, yo creo que muchos ya lo conocemos, pero dice el diccionario, dice, un hábito es una conducta que se repite regularmente y se vuelve automática con el tiempo. Se puede considerar un comportamiento aprendido, no innato, que requiere poco o ningún esfuerzo consciente para realizarse. Los hábitos pueden ser tanto positivos como negativos, y su formación y mantenimiento son importantes para la salud física y mental. Bueno, un buen hábito, pues ya saben, puede ser el hacer ejercicio, salir a correr o a caminar todos los días en la mañana. Un mal hábito es, no sé, fumar, son cosas que hacemos constantemente. Cuando hablamos de hábito, es algo que ya de alguna manera lo has hecho tantas veces que de manera casi inconsciente lo estás haciendo. Bueno, eh, y si se fijan, le puse el hábito de buscar a Dios. A eso en la iglesia cristiana le llamamos un hábito devocional o tener un devocional. ¿Qué es eso? Un devocional es un momento especial en el día dedicado a la comunicación con Dios y al descubrimiento de su palabra. Mediante la meditación y la oración es posible entrar en contacto directo con Dios y armonizar nuestras vidas en muchos aspectos. Crear un hábito devocional no solo es para unas cuantas personas, no es exclusivo para los líderes, es algo que cada creyente debe desarrollar. Bueno, normalmente lo que hacemos en un hábito devocional es como seguir el patrón que Jesús nos dejó cuando nos dio el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, antes de hacer nuestras peticiones, ¿sí? Empezamos alabando a Dios, ¿sí? Después hacemos nuestras peticiones o platicamos con papá, porque normalmente encerramos el platicar con Dios o el buscar a Dios y con pedirle, pero no nada más es pedirle, sino es platicar con Él y terminar el momento o el devocional también con este alabanza a Dios. Parte del devocional también consiste en agarrar un extracto de la palabra de Dios y estarlo leyendo. Por ejemplo, nosotros les hemos recomendado como un buen hábito a la gente que lean el proverbio del día. ¿Por qué el proverbio del día? Porque son 31 proverbios. Entonces, si hoy es día 18, pues nos tocaría leer el proverbio 18. Entonces lees la porción de la escritura, eh, levantas una oración o una alabanza a Dios y entonces ya practicas con papá o levantas también tus peticiones a Él. Bien, en Lucas 24:49, cuando Jesús se va, ¿se acuerdan? Eh, Jesús es llevado arriba y es visto por los apóstoles. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean inves- investidos de poder de lo alto. Bueno, los que ya conocen la escritura eh, los apóstoles estuvieron esperando la venida o la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, pero vivían en una especie de comuna, vivían todos juntos, vivían unánimes y estaban orando. De hecho, en el momento en el que baja el Espíritu Santo, cuando la promesa de Dios es cumplida, ellos están unidos orando. Vamos a leer, están Hechos, capítulo 1.
verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran en la promesa del Padre que oíste de mí. Entonces, es lo mismo que estamos hoy viendo en Lucas. Lo mismo que les dice en Lucas, lo está diciendo ahorita aquí en Hechos, ¿sí? Manténganse juntos, manténganse orando hasta que venga la promesa del Padre. Y vamos a leer cuál fue la promesa del Padre. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, y en el verso 8 es cuando es la promesa que Jesús les hace. Dice, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Y dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hacer una especie de aclaración aquí, porque, digo, hay muchas iglesias cristianas, y de repente sacamos textos fuera de contexto. Por ejemplo, aquí dice que vamos a recibir poder de lo alto. Y se oye muy padre, ¿no? El recibir poder, el poder de Dios, ¿sí? Pero a veces creemos que el poder de Dios es para nosotros y para hacer lo que se nos dé la gana. Pero aquí está bien claro lo que dice Jesús, para qué es el poder de Dios. El poder de Dios es para hacer la obra de Dios. Realmente, cuando nosotros queremos usar el poder de Dios bajo nuestros propósitos mezquinos, pues de repente vemos que no funciona. Y no es que Dios no conteste, sino es que estamos fuera del propósito de Dios. Dios nos dio poder para cumplir un propósito. Si nos salimos de ese propósito, entonces Dios ya no está obligado a respaldar ese propósito. Y lo digo porque en muchos lados se enseña, ¿no? Entonces mucha gente de repente queda frustrada porque no se cumplen sus caprichos, ¿no? Y están orando y declarando y creyendo y clamando el poder de Dios sobre sus vidas con cosas que no tienen nada que ver con Dios ni con el propósito de Dios en sus vidas ni con el propósito de Dios en general, porque hay dos propósitos. El propósito de Dios general es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Cristo, o sea, que prediquemos el Evangelio de toda criatura, y hay un propósito específico. Y ya hemos hablado, por ejemplo, de los ministerios. Cada ministerio es diferente y cada uno tiene un propósito específico diferente al otro, con dones diferentes a los que tiene el otro, y que son precisamente para cumplir el trabajo que Dios nos ha hecho. Y seguimos más adelante. En el capítulo 2, un capítulo después, en el capítulo 2 de Hechos, en el verso, vamos a ver del 1 al 4, es la venida de la promesa, la venida del Espíritu Santo. Dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta que se realizaba en Jerusalén 50 días después de la Pascua. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de eso. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Entonces, después de la muerte de Jesús, viene 50 días, viene Pentecostés. Pente viene de 50, Pentecostés es una fiesta 50 días después. Y ellos estaban unidos, juntos, unánimes en esta fiesta en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu
les daba que hablasen. ¿Sí? Vamos un capítulo después. Y fijan, están juntos, unánimes, en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, viene el Espíritu Santo y dice que se les repartieron lenguas de fuego y cada uno podía hablar en otras lenguas. De hecho, en ese momento en Pentecostés había gente de otras regiones que hablaban otras lenguas y podían entender las maravillas de Dios que los otros salvaban. Entonces, como que cada uno hablaba en un idioma diferente, ¿no? Y estaban asombrados los de los otros idiomas que podían hablar, que podían oír hablar maravillas de Dios en su lengua de parte de quien nunca las había hablado. ¿Sí? Y otra vez, Hechos, capítulo 3 verso 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Esto es bien importante porque estamos hablando de este devocional o del hábito de buscar a Dios y ellos tenían ese hábito, buscaban cada día la presencia de Dios, se ponían a orar cada día en los templos. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino la persecución y tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Pero ese hábito de buscar a Dios permaneció con él. Al principio lo hacían en los templos, pero ya después la iglesia cristiana, al principio se le llamó la iglesia del camino, a los apóstoles que seguían a Jesucristo, se les llamó la iglesia del camino, y esta iglesia del camino se juntaban en casas o en otros lados, y ahí mismo, pues, enseñaban la palabra de Dios, ahí mismo oraban y tenían sus devocionales. ¿Sí? Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo bien claro donde el poder de Dios ya está obrando a través de ellos. Verso 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltó y se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Recibió su sanidad en ese momento, o sea, el poder de Dios ya estaba con ellos, pero el poder, como expliqué al principio, el poder de Dios no era para hacer cosas mezquinas ni para hacer cosas personales, sino para hacer la obra de Dios. Esto era parte de la obra de Dios, ¿sí? O sea, Jesús dijo, vayan y sanen enfermos, porque aparte, ese tipo de cosas, ese tipo de milagros, hacía que la gente que estuviera alrededor viera los milagros y creyeran en la palabra que los apóstoles hacían. ¿Por qué? Porque la hacían respaldados por los milagros que Dios hacía, por el poder de Dios. Hechos 6 del 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diarias. Eso es bien interesante porque al principio la obra de atención del trabajo, de limpieza, lo hacían los apóstoles, o sea, aunque los apóstoles hacían todo y la gente nada más estaba esperando a que se les sirviera.
hasta que llega un momento que dicen los apóstoles, no podemos hacer todo. ¿Sí? Y fíjense que lo que dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos de buscar a Dios, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no porque les molestara ni porque fuera algo indigno, sino porque no tenían tiempo para otro y era más importante estar metidos en la palabra porque ellos eran los encargados de enseñar la palabra a los demás. Y entonces dicen, busquen, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Creo que este texto lo quise tocar la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije que no me acordaba de los nombres de todos? Ahorita los vamos a ver. Y la gente que se puso a trabajar limpiando las mesas, trabajando para la obra, y que también parte de la limpieza y de los quehaceres se puede hacer para Dios. ¿Sí? Ellos terminaron descubriendo sus propósitos y mucha gente no descubre su propósito porque no se pone a las órdenes de la iglesia para ayudar. Cuando te pones a ayudar, te pones a trabajar, entonces Dios te empieza a enseñar cuáles son tus dones y propósitos. Voy a leerlo otra vez. Busquen, pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, o sea, no a cualquiera, 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos para que hicieran este trabajo. O sea, era un trabajo también importante trabajar para Dios limpiando las mesas. Escogieron a gente llena del Espíritu Santo, pusieron las manos sobre ellos, oraron sobre ellos, para que Dios bendijera sus trabajos y bendijera sus manos. Y si ustedes leen más adelante, por ejemplo, Esteban es el que les da la cátedra a los fariseos, el cual termina apedreado y muerto, ¿se acuerdan? Que ve a Jesucristo antes de ser asesinado. Y se ve el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la vista del Padre y lo consideran como hereje y en ese momento lo matan. Felipe termina como evangelista, eso lo podemos ver en los primeros capítulos de Hechos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que es necesario que trabajando con corazón, por eso dice llenos del Espíritu Santo, haciendo las cosas como para Dios y no como para el hombre, ¿sí? Este, vamos a ver cómo Dios respalda nuestras vidas, multiplica tus ingresos, multiplica tus recursos, multiplica tu tiempo y bendice tu vida cuando las cosas las haces como para Dios. Verso, perdón, capítulo 10, verso 8. Este capítulo está interesante. Es cuando una persona que ni siquiera es, ¿cómo se llama? Cristiana, está buscando de Dios. Esto es interesante. Fíjense cómo dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, o sea, era un romano, era un centurión. Y a pesar de ser centurión, este hombre era piadoso y buscaba a Dios. Verso 2 dice, este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Eso es bien interesante. Si él era piadoso, toda su casa era piadosa. ¿Por qué? Porque la enseñanza viene de la cabeza. Si tú buscas a Dios, tienes que enseñar a tus hijos a buscar a Dice un proverbio,
educa a tu hijo o enseña a tu hijo desde pequeño y cuando crezca no se apartará del camino. Sabemos que el camino es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Hay que enseñarlos a buscar el camino desde pequeño y cuando crezcan no se van a apartar de él. Y ahora yo creo que en estos tiempos, más que nunca, debemos de enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, porque la cosa está muy, muy feo por fuera, la moralidad está por los suelos, el mismo gobierno anda promoviendo leyes en contra de la moral y en contra de Dios, queriendo mutilar a los niños desde chiquitos para cambiarles de sexo, promoviendo el homosexualismo, promoviendo muchas cosas eh, que van en contra, como se decía antes, de la moral y de las buenas costumbres. Entonces es mejor enseñar a nuestros hijos nosotros desde pequeños a buscar el camino para cuando crezcan no se aparten de él. Ok, este Cornelio, que era piadoso, que hacía muchas limosnas al pueblo y dice, y oraba siempre, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, ¿se acuerdan que leímos ahorita anteriormente que la hora novena era la hora de la oración? Bueno, este lo hacía, pero lo hacía en su casa, él era romano, él no iba al templo judío, pero buscaba a Dios en su casa, ¿sí? Como la hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándole fijamente, ya atemorizado, dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Por ejemplo, yo les decía en la iglesia, sabemos que ahora que estamos en el nuevo pacto, estamos por gracia y no por obras, ¿sí? Entonces, la salvación es por gracia por medio de la fe, pero sí cuentan las obras, lo que tú haces sí cuentan. Por ejemplo, el libro de Hechos es Nuevo Testamento y es Nuevo Pacto. Y aquí el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas subieron de parte de Dios. Porque si no, nada más le hubiera dicho, tus oraciones subieron de parte de Dios. Qué bueno que haces limosnas, pero eso no. Tus oraciones y tus limosnas subieron. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Dios las está tomando en cuenta. Verso 5. Envía pues ahora a Jope hombres y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había ido a Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Acuérdense que era la hora novena. Mientras los otros iban por Pedro, que Pedro estaba orando, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio que el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro patas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no. Algo que nunca se le puede decir a Dios, ¿verdad? No puedes decir Señor y no en la misma frase, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames común. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Bueno, no vamos a leer todo, pero Dios le está dando una lección porque los gentiles eran considerados como inmundos. Cuando llegan gentiles a buscarlos, él entiende que Dios los está mandando. Y más adelante, bueno, vamos a leerlo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba
la visión. O sea, a veces así nos pasa. Tienes una visión de parte de Dios y no entiendes qué está pasando. Tienes que estar orando. He aquí hombres que venían enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntando si moraba allí algún Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente levantaron, se fueron ellos y le acompañaron juntos algunos de los hermanos de Jope. Entonces, al siguiente día llegan y les predica el evangelio y entiende que el evangelio no solo es para los judíos. Al principio él pensaba que solo era para los judíos, pero ahí entiende que no solo es para judíos, sino que Dios está abriendo el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Pero todo esto pasó porque Cornelio está en su devocional, estaba orando. Pedro estaba orando. O sea, va a ser muy difícil que oigamos la voz de Dios si no estamos en comunión con Él, si no tenemos una devocional y si no estamos orando a Dios. Va a ser difícil escuchar la voz de Dios. Y si vamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el verso 6 nada más. En Mateo 6 creo que está lo que es el Padre Nuestro, pero vamos a leer nada más la parte 6. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bueno que tengamos un momento de oración en familia, donde nos podamos sentar a la mesa, papá, mamá y los hijos, y orar. Pero eso no nos exime o nos quita de tener una relación personal con Dios. Y aquí dice, ora donde nadie te vea. Ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Busca un lugar en tu casa donde no seas molestado y donde puedas buscar a Dios. Busca un momento donde puedas tener tu devocional con Dios. Es importante tener un devocional. Necesitamos apartar tiempo para la oración. Más tiempo en oración significa menos tiempo en otras cosas. Esto también. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación a sus discípulos? ¿Sí? Las oraciones La oración es establecer una relación personal con Jesús, crear este hábito de buscar a Dios, ¿sí? Requiere de fuerza de voluntad, ¿sí? Y una vez que hemos formado el patrón, se convierte en parte natural de nuestras vidas. Alguien decía que si haces algo durante 21 días seguidos, se te convierte en un hábito. Ya lo puedes hacer de manera natural. A lo mejor al principio nos cuesta trabajo. Pero si ya lo hace seguido, seguido, seguido durante un tiempo determinado, pues al final ya va a ser de una manera natural el buscar y el hacerlo, ¿sí? Cuesta trabajo, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, dice en 2 Timoteo 1:7. Tenemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y hablando del espíritu de poder, ese es para hacer lo que tenemos que hacer de parte de Dios, ¿sí? Este hábito de buscar a Dios y este hábito de orar cada día es un arma muy importante
pero no es la única. Tenemos también el poder de la palabra de Dios y la meditación para poder entender y que quede sembrada en nuestros corazones. ¿Te acuerdas de Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por ejemplo, yo hábito de buscar a Dios o este hábito devocional le llamo tiempo de inversión con Dios. ¿Qué es una inversión? Una inversión es algo que te va a redituar, ¿sí? Si no sería un gasto. Entonces, tenemos que tener este hábito, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, este, por favor, para poder, ¿cómo se llama? Tener un buen momento del día. O sea, este momento que tú apartas ahorita en la mañana es, te va, te va a cubrir y te va a cuidar de muchas cosas que van a venir más adelante, ¿sí? Entonces, al principio, cuando no sabemos qué hacer, y de repente los mexicanos somos muy a lo que se nos venga a la mano primero, pero sí es bueno tener un orden, ¿no? Crear una especie de programita, a lo mejor el programa lo hace los primeros días, pero después ya queda. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una especie de boceto. Primero, número uno, escribes ahí, acción de gracias y alabanzas, ¿sí? Es ofrecerse uno mismo a Dios, ¿sí? Dice la Biblia, ofrece a Dios sacrificio de alabanza. Salmo 116, versos 7, Hebreos 13:15 y Salmos 16:17. Búscalo en tu casa. Luego la lectura de la palabra, según Timoteo 3:16, dice que la palabra fue inspirada por Dios. Y en Isaías 55 dice que la palabra no regresa vacía. Es importante la lectura de la palabra, meditación de la palabra, lo que acabamos de leer en Josué 1:8. El meditación de la palabra te va a ayudar cuando estés, ¿cómo se llama? Leyendo la palabra, porque estás de alguna manera pues memorizando, pero también visualizando lo que Dios quiere y lo que Dios te está hablando. Sí, punto 4, no, eh, ponernos a cuentas con Dios, y hay algo que ponerse a cuentas con Dios. Sí, dice en primera de Juan 1:9, sabemos que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 está al final del nuevo pacto. Eh, Punto 5, orden a obediencia. Ofrece tu día, pide dirección y obviamente obedecer las instrucciones que se te vengan. Salmo 5:8, 27:11 y Salmo 119:35. Punto 6, familia e iglesia. Ofrece a Dios a los que nos rodean, o sea, pide a Dios por tus hermanos, pide a Dios por los demás, ¿sí? Intercede por los demás, ¿sí? El verso 7 es también orar y pedir por los no alcanzados. ¿Se acuerdan que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Cristo? Entonces, alcanzar a los no alcanzados. Mateo 9:38, segunda de Pedro 3:9. Eh, Podemos orar inclusive por naciones, países y naciones extranjeras. Por ejemplo, ahorita podemos orar por la paz en Jerusalén, en el Medio Oriente, por todas estas naciones. Podemos orar. Salmos 2:8 dice, orar por la paz de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, eh, les doy gracias por haberme escuchado. Aquí le termino, no por falta de tiempo, sino por gusto. Nos vemos más adelante.